las Letras. Es un honor recibir aquí esta tarde a tan numeroso público y sobre todo a dos personas del calibre y de la talla de Rafael Ballesteros y de Julio Negra. Ambos van a mantener un diálogo sobre la obra de Rafael Ballesteros que creo que, según algún error de la transcripción o de la Wikipedia, dicen que tiene 80 años, pero eso es rigurosamente imposible. En Rafael celebramos al ciudadano comprometido y al escritor que ha sabido comprometerse con la literatura, fundamentalmente, que es el oficio primero del acto de escribir. En muchos casos, el contagio entre la actividad pública, política y las letras lleva un peligroso rumbo hacia una épica indeseable. En el caso de Rafael es todo lo contrario, ese compromiso con la búsqueda de la belleza, de una palabra no solo limpia, sino propia, esa conquista del estilo que ha llevado de una manera firme durante toda su vida. Quizá el compromiso cívico, ciudadano y partidista le ha apartado de una prosa que buscara más el antojo fácil y no la profundidad de pensamiento. Debemos reconocer en Rafael ese compromiso para intentar cambiar la realidad desde la realidad, desde los escaños de la política o desde las pancartas de la calle, y debemos reconocerle sobre todo que haya intentado transformar la literatura desde donde se puede transformar la literatura, desde su propio oficio escritor, que nos lleva quizás a otros tiempos y otras temperaturas emocionales, en los que quedaban meridianamente claras todas estas cuestiones sin tener que recurrir a repetirlas, como estoy haciendo yo ahora. Rafael va a dialogar con Julio Negra, que es un compañero de largo aliento. Él fue durante muchos años director de este centro, del Centro Andaluz de las Letras. Es un privilegio haberle sucedido como a José Martín de Valle, y es un privilegio también haber contado en su día con sus funciones como director general del libro en la Junta, pero desde luego hay una peripecia mucho más perdurable en Julio Negra, que es su interés docente. Ambos participan de ese mismo interés docente y del interés de la memoria, por intentar preservar la memoria y los datos biográficos que a veces contradicen las leyendas. En su caso ha contribuido a colocar en su tiempo y en su espacio a una persona tan fluidista de la memoria real y que interpreta la memoria como ficción, como es el caso de José Manuel Caballero Bonal. Le debemos un estudio sobre su vida y sobre su obra absolutamente impagable. Así que sin más les dejo con Rafael Ballesteros y con Julio Negra y un saludo. Lo estoy viendo ahora a Santero Mesa Torres, director del Centro Cultural de la Generación del 27, y a todos vosotras por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Juanjo Tellez. La verdad es que es un honor poder volver a esta sala y quiero agradecer a él, a Juanjo y a Cal, en conjunto, el que haya acogido este acto, que a mí me parece muy relevante por la personalidad del poeta con el que voy a compartir esta conversación, un poco como aquello que hacía Joaquín Soler Serrano en televisión, de a fondo. Vamos a intentar tener una conversación en la que la personalidad literaria y la peripecia vital y poética de Rafael Ballesteros quede bien revelada. Él es el protagonista. Es verdad, Juanjo, que cuando elegimos la fecha no pensamos que la actualidad iba a ser tan rabiosa, como dice el tópico, pero bueno, cualquier día es bueno para hablar con Rafael Ballesteros.
¿Quieres decir algo de primeras? Yo únicamente decirle a Tellez que estoy seguro que cuando él cumpla 80 años estará muchísimo mejor que pueda estar yo. Y también quiero hacer un recuerdo emocionado a Martín Tomás, ¿no? O sea, como está realmente. Bueno, quizá yo voy a introducir el acto y la conversación con una pequeña disquisición, lo que yo llamo, para contextualizar y poner en suerte al poeta, al personaje, al protagonista, lo que yo llamo la paradoja de Rafael Ballesteros. Porque todos aquellos que se han aproximado, todos aquellos estudiosos, críticos, que se han aproximado a la obra de Rafael, algunos de ellos aquí presentes hoy, como Rosa Romojaro, como Ángel Alcalá, como Francisco Morales Lomas, como Francisco Javier Torres, y otros a los que seguro que les hubiera encantado estar hoy, pero no viven lejos y no puede ser, como José María Balcells, como Juan José Lanz, como Óscar Barrero, como López Pasarín, como, en fin, etcétera, y alguno que sin duda me dejo en el tintero. Todos ellos, todos los que han estudiado la obra de Rafael, han puesto de manifiesto la importancia de su poesía, el valor intrínseco, explícito e innegable de una apuesta poética tan definida, tan personal, tan valiente, tan coherente, y que de una manera tan redonda, diríamos, manifiesta un universo personal, manifiesta una idiosincrasia personal tan definida como la de Rafael Ballesteros. ¿Y cuál es la paradoja? Pues la paradoja es que, siendo un poeta tan alabado, tan bien valorado por sus críticos, sin embargo, es un poeta que no está en lo que podemos considerar el canon formal, el canon oficial, el canon mediático de la poesía española. Esto no es algo privativo de Rafael, esto ocurre con otra serie de autores, con muchos autores, y curiosamente con muchos de su promoción, de sus años, como han puesto muy bien de manifiesto Alberto Torres y Francisco Morales Lomas. Personalidades como la de Rafael Pérez Estrada, un poco mayor, como la de Diego Jesús Jiménez, como la de Félix Grande incluso, como la de Jesús Hilario Tundidor, incluso como la de Antonio Carvajal, de cuya primera obra también se cumplen ahora 50 años, han sido outsiders, han sido poetas considerados en extramuros del canon. La canonización mediática de la poesía española no les ha recogido. ¿Y por qué? Vamos ahora a hablar del caso de Rafael Ballesteros. ¿Por qué, siendo un autor con esa importancia y con esa calidad y con esa entidad auténticamente reconocida por quienes estudian su obra, por qué no está considerado entre los grandes de la poesía de su tiempo? Bueno, yo creo que yo encuentro tres razones. Creo que la propia naturaleza de su poesía, extraordinariamente exigente consigo misma, originalísima, difícil, densa, completamente alejada de cualquier frivolidad y cualquier moda, por tanto muy auténtica y muy personal, a la poesía la separa, digamos, del halago fácil, de la simplificación de los profesores, del encasillamiento con que los medios y también la pedagogía suele etiquetar y suele compartimentalizar una realidad tan densa y tan riquísima como es la poesía española. Luego, su propio valor,
sus propios méritos, las propias cualidades de la poesía de Rafael Ballesteros, es lo que la hace difícil para aquellos críticos, digamos, poco exigentes consigo mismos. Luego, la crítica de poesía, la historiografía, ha tendido a como les acabo de decir, a un encasillamiento fácil, a estudiar a los poetas en grupo, generacionalmente. Y el método de las generaciones se puso muy de moda hace años. Hoy se ha revelado absolutamente inútil, científicamente ineficaz, precisamente para dar cuenta de la riqueza de la poesía. Si gente como Rafael Ballesteros, Diego Jesús Jiménez, Rafael Pérez Estrada, etcétera, etcétera, quedan fuera como difíciles de encasillar, el método no nos sirve. Pero es el que se viene utilizando. Y luego hay una tercera razón, a mi modo de ver. Desde muy pronto, Rafael Ballesteros ha tenido una actividad pública, se ha dedicado a la política. Y en ese encasillamiento tan limitador, tan simplificador de los medios y de la crítica, que parece que un autor no puede dedicarse a varias cosas a la vez, o se es prosista o se es poeta. Y si pretendes ser las dos cosas a la vez, no eres nada, ni prosista ni poeta. Bueno, pues Rafael Ballesteros fue un político que escribía poesía, en lugar de un poeta dedicado a la actividad política. Por todas estas razones, yo creo que Rafael no ha tenido el reconocimiento generalizado que creo que merece, pero que nosotros, que le conocemos, que le estudiamos, que le queremos, sabemos que merece absolutamente. Por eso, como este año, el 2019, yo no sé si has cumplido 80 años o no, pero desde luego este año se cumplen 50, medio siglo, de la aparición de tu primer libro, Las Contracifras. Y un grupo de amigos hemos creído, y de admiradores, hemos creído que es un motivo más que suficiente para intentar que este sea un año Ballesteros con todas las de la ley. Así que agárrate, porque yo espero que actos de este tipo sean frecuentes a lo largo del año. Y ya sé que eso no te gusta absolutamente nada. Me gusta mucho ver las caras que conozco. Me gusta mucho, de verdad. Perdón, me gusta mucho, claro. Bueno, hace unos días le pedía unos datos a Rafael que a mí me faltaban y me asombró mucho porque él es tan discreto, yo creo que todos lo sabemos, que habla muy poco de sí mismo. Pero a mí me sorprendió, porque yo no lo sabía, que tú naciste en una familia de tradición pedagógica. Es decir, que tu abuelo, tus tíos, tu padre... Todos fueron maestros. Y mi abuelo fue director de la escuela normal. Un tío mío tuvo un cargo importante en el Ministerio de Educación de la República. Tuvo que exiliarse, claro. Según me dijo mi madre un día horrorizada, es que tu tío, cuando yo creo que preguntaría ¿y por qué dos tíos míos están, uno en Chile y otro en México? Y me dijo, es que el tío Antonio fue el que quitó los crucifijos de la escuela. Y yo me quedé como diciendo, uno a uno, fue quitándolos, ¿no? De manera que sí, mi abuelo escribió unos libros que llegaron a ser importantes, yo tengo algunos ejemplares, afortunadamente son de 1910, 1912, fue director y pedagogo. Y los libros entonces fueron, muchos de ellos, porque escribió 3, 4, fueron incluso libros de texto en la escuela normal, ¿no? Y él fue un pedagogo muy interesante. Y después todos los hijos, mi padre también, mis tías, mis tíos, todos fueron maestros, porque el padre les inculcó eso de la importancia de la pedagogía. De manera que cuando yo empecé a decirle a mi padre que quería ser profesor de literatura, a mi padre le encantó, estaba absolutamente satisfecho y lleno de alegría por eso. Estudiaste Filosofía y Letras en la Universidad de Granada. El primer año por libre
y luego ya el segundo te fui. ¿Cómo era el ambiente de la Universidad de Granada en aquellos años? Años 57, 58, 59. Algunos compañeros muy brillantes, pero como yo probablemente no era brillante, pero sí como ellos vencidos, ¿no? Vencidos por las circunstancias, ¿no? Nos quedaba todo pequeño, incluso la propia facultad. Los que llegamos a la facultad para estudiar literatura, arte, para encardinarnos en el arte, en la creación, no tuvimos mucha suerte, ¿no? En ese momento, ¿no? Porque el momento era terrible, muy difícil, los medios mínimos y los profesores, algunos había brillantes, como el profesor Orozco, por ejemplo, Emilio Orozco, otros Maldonado de Guevara también, pero otros pues eran personas muy vinculadas a la estrechez mental, ¿no? A la exigencia gratuita, a la incapacidad para ver los matices de los planteamientos de los alumnos, ¿no? Y por supuesto no era el momento ni de pensar siquiera en la posibilidad de levantar el brazo y preguntar algo. Eso era una cosa que no entraba dentro de mi mecanismo, porque era evidente que no se podía hacer, ¿no? Cuando yo recuerdo a los compañeros cuando empezamos a dar clases en los institutos, que lo que queríamos era que la gente nos preguntara muchas cosas, ¿no? Y hoy te han preguntado, sí me han preguntado mucho, qué alegría, decían los profesores, ¿no? Nos queríamos que participaran en la cuestión, ¿no? Y aquello era al contrario, querían que asumiéramos por completo su escasez mental, su mucha preparación a lo mejor, pero su materia negativa como pedagogo, como persona vinculada a personas que quieren encontrar el arte, encontrar la literatura, la creación, la vida. Eso no existía, ¿eh? Existía el libro, el mamotreto, la vinculación, unos estudios absolutamente reglados. De manera que la impresión fue, por un lado, positiva, porque pues salía de Málaga, ¿no? y conseguía ir a la universidad. Como estudié primero libre el primer año, pues el segundo, cuando conseguí llegar con alguna trampa familiar y tal, que no es de contar porque si no sería larguísimo, engañé a mi padre por primera vez. Entonces le dije que tenía un trabajo en Granada y dije, tengo un trabajo que me va a posibilitar estar en Granada y ser oficial. Y era mentira. Lo escribió un amigo mío una carta diciendo, tengo un trabajo para ti. Entonces yo fui a la aventura. Allí tuve alguna experiencia de amistades que esperaba que me acogieran, ¿no? Con un mínimo de calor, y fue terrible. Desde entonces tengo marcado, lo digo con total sinceridad, tengo marcado, creo yo, desde entonces en mi corazón, un dolor que muchas veces lamentablemente se me transmite a mí mismo como un rencor por el que no acoge, porque no tiene la sensibilidad de ser cálido con el que necesita esa calidez, ¿no? Y no digamos nada del traidor, el que dice una cosa y después no la hace nunca. El que dice te acogeré, vente, estás aquí, puedes, y eso no es verdad, ¿no? Eso se me ha quedado en el corazón. Y parece que tengo 80 años, pero no lo tengo realmente, como saben ustedes. Pero todavía tengo ese rencor. Es terrible, ¿verdad? ¿Cómo me impresionaría a mí eso? ¿Cómo me dolería que todavía me queda? Y transmito valoraciones de ese rencor a otros rencores, ¿no? A otras actitudes humanas que no me gustan, ¿no? Y a mí no me gusta tener ese rencor, no me gusta en absoluto.
Bueno, Pero así es. vamos a... Ya te licencias en el 61 y luego hay un silencio en tu biografía hasta el 65, respetémoslo, pero en el 65 ocurre algo que a mí me parece, para aquella época, sorprendente. Te vas a Estados Unidos a trabajar en una universidad. ¿Cómo fue aquello de...? Porque no existían las convocatorias del ministerio como ahora, que pedimos y nos vamos. Yo estaba tan... Voy a confesarte algo que creo que sabe muy poca gente. Algunos de los que están aquí son aquí. Estaba tan desesperado. Tenía 16 años, 17, ¿no? Estaba tan desesperado que no sé cómo conseguí que me visitaran unos responsables del Congo, para ver si me aceptaban como profesor. Y mis padres no lo sabían. Escribí, no sé cómo, y dije, yo quiero ser profesor en el Congo. Entonces se decía eso de el negro, lo bumba, hace la tumba, no sé qué, hacía. Bueno. De manera que un día suena el timbre, que era de los antiguos, Rein, tan bonitos, ¿no? Tan tiernos. Y aparecieron dos gigantes muy bien vestidos, muy enchaquetados. Y mi madre, que estaba al fondo del pasillo, se quedó horrorizada. Y yo los metí en el comedor, en la sala pudiente de la casa, estaba a la izquierda, y les dije, pues yo quiero ser profesor, tal, y uno de ustedes... Eran dos congoleños. ¿Eh? Eran dos congoleños. Dos congoleños, claro. Y me miraban así. Pero claro, yo le hablaba en español. Y me dicen, pero usted sabe, en francés, me dice, pero usted sabe francés. Y el francés mío era tan malo que yo intenté nasalizar un poco, bien, a ver si me libraba, ¿verdad? Pero dijeron, oh, y usted, digamos, tiene buena pinta, está bien, parece que en fin, caería usted bien, pero claro, usted tiene que saber francés. De manera que cuando sepa usted francés... No, yo voy a ir a Ginebra, el francés de Ginebra es muy bueno, me dijo. Y yo voy a ir a Ginebra, tengo hermanos, puedo ir allí. Bueno, pues cuando usted domina el francés, nos vuelve a llamar y nosotros encantados venimos. Y entonces yo no sé lo que le dije a mi madre, porque mi madre se tranquilizó, le mentiría también, claro. Le diría, yo qué sé, lo que se me ocurriría de aquello. Bueno, pues un día escribí, también no sé por qué medio, a la Universidad de Iowa. De Iowa, que no sabía ni dónde estaba. Y le mandé un currículum y una carta, en fin, redactada de la mejor manera posible, ¿no? Así como dándole un tono profesoral y de madurez. Y estaba en el Palo, en la playa, y de pronto, no me acuerdo quién, llega con un sobre grande. Miro, Iowa City University, madre mía. Lo abrí, está usted aceptado, de manera que en mi cabeza se produjo el siguiente mecanismo. Del Palo a Chicago. Dije, del Palo a Chicago. Y Chicago era entonces, pues, era yo qué sé, el fin del mundo, Barcelona, claro, Chicago, y coger un avión durante 12 horas, aquello era... Y entonces, bueno, mi experiencia allí fue formidable, la verdad, formidable. Me encontré un país con una fuerza humana tremenda, con un paisaje gigantesco, impresionante, con una cordialidad muy sincera. Allí publicaste tus primeros poemas. Porque había un profesor de tipografía, Hayden
que me publicó unos poemas muy malos, llenos de buenas intenciones. Pero claro, ya sabemos todos, y más los escritores que están aquí, y los creadores, ¿no? Músicos, poetas, novelistas, críticos, saben que la voluntad no salva a nadie en este mecanismo. Con buenos modales y buena voluntad no se escribe bien, o se toca bien la guitarra, o se canta bien. No. Hay que ser algo más, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo no tenía ninguna arma más de las que pudieran servirme, ¿no? Era todo estrecho, ¿no? Y claro, los poemas son los que condenan a esa estrechez, pero con muy pocas armas creadoras, muy torpes, muy pobres, muy bien intencionados, pero volvemos a decir que las intenciones no salvan, ¿verdad? Yo es la primera vez que lo veo, porque este es un secreto bien guardado por Rafael. Es una plaquette con poemas y con ilustraciones de James Haydn, que son muy dramáticas también, como los propios poemas. Muy expresionistas, en fin. Te vuelves en el 67, bueno, vas a Ohio, a Bowling Green, Ohio, sí. y te ofrecen quedarte con un contrato estable y sin embargo decides volverte. Sí, porque quiero preparar cátedra de instituto para empezar a dar clases de literatura. Ese año, 67, vuelves y publicas en España por primera vez también una plaquette pequeña, pero en un lugar muy significativo, porque fue la colección El Bardo, que es una colección de José Batlló y Amelia Romero, una colección histórica donde la verdad es que se publicó lo mejor de aquella época. Los tuyos son apenas 14 sonetos, que estoy buscando el título porque no lo recuerdo. Esta mano que alargo. Esta mano que alargo, exactamente. Estaba incluido en una serie de 12 jóvenes poetas españoles. Batlló, que ya estaba oliendo en el 67 el cambio del paradigma de la poesía social, que había sido la dominante hasta prácticamente el año anterior, yo creo que Arde el mar de Jim Ferrer es del 66, más o menos. Entonces Batlló, que ha sido y es un gran antólogo y un gran amante y conocedor de la poesía, publicó esa serie, 12 jóvenes poetas españoles, y uno de ellos eres tú, con esta mano que alargo. Luego, la verdad es que tuviste mucho éxito, porque aprobaste las oposiciones nada más volver, en verano del 68, y te destinan a Gerona. Escojo yo. Escoges Gerona, donde estás. Estaba cerca de Francia, comprenden ustedes por qué, claro. Podía irme a Alcalá de Guadaira. Te podías ir a Alcalá de Guadaira y preferiste Gerona. Todo el mundo, pero tú estás loco, porque te vas a Gerona, si estás al lado de Sevilla. No. Francia es Francia, ¿verdad? Eso es. Bueno, el siguiente año vienes aquí, estás en el Instituto Sierra Bermeja, pero luego vuelves a Badalona, entre el 72 y el 75. Porque tengo el primer problema interno, digamos, de como todavía no militaba en ningún partido, pues yo hacía la política que podía, la lucha contra lo que había vivido, lo que me había hecho una persona siempre sintiéndome incompleto, ¿no? Y pobre. Lo que me había hecho así, ¿no? Y lo que yo veía a mi alrededor tan terrible, ¿no? Y yo empecé a hacer donde podía, donde trabajaba, empezaba a hacer política, ¿no? Entre comillas, ¿no? Yo creo que la política se hace siempre desde la colectividad y no desde la individualidad. Por tanto, organizado y políticamente organizado es como se hace política, desde mi punto de vista. Pero yo lo hacía entonces por libre. Y pedí algunos problemas, planteé bastantes problemas en el instituto y me echaron.
me mandaron a Badalona. Mandaron a un director que se llamaba entonces director comisario, nunca mejor dicho, que vino de Algeciras, no era de la familia de Telles, aunque se haya ido, no, era un profesor de griego, ¿no? Que el pobre llegó allí diciendo es que mi madre está aquí, está enferma y yo tengo que venirme, en fin, justificando de que me echaba y él entraba como comisario, pobre. Y entonces me echaron a Badalona, ¿no? Y allí estuve muy bien. Allí sí fue donde ya Muy bien. tomaste contacto con una organización política y te afiliaste al Partido Socialista Obrero Español, todavía en la clandestinidad, hay que recordarlo, Sí. y te nombraron secretario de organización de la Federación Catalana, porque todavía no estaba unificado el Partido Socialista, el PSC, ¿no? Que luego llega con Había la fusión. un grupo que se llamaba Movimiento Socialista, estaba para allá, contar para allá, y Raventós. Y Raventós, etc. Pero bueno, tú eres el secretario de organización de la Federación Catalana del PSOE. Muy pronto, demasiado pronto, con muy poca experiencia, claro. Y responsable del aparato de propaganda. Sí. Y te pillan la vietnamita No, la vietnamita no la pillaron, sino que un chico que nos servía el papel, me parece. Yo tenía en una habitación, en una casa que teníamos bien camuflada, tenía yo las llaves en mi casa, pero tenía unas Gestenles, conseguimos comprar una. No, vine a Córdoba y Galeote me dio una Gestenles, ya en el año 72, 73, y el que nos servía el papel, me parece, o el que, no me acuerdo qué, era un chico muy joven, era un camarero que andaba por allí cerca de donde tomábamos café con frecuencia y tal. Y me dijeron, ha dicho que el que lleva la propaganda es un tal Ballesteros. Llegó a la comisaría, lo detuvieron, le hicieron mucha laraca pero le hicieron mucho para asustarlo mucho. Claro. Me dijeron, y le dieron un tortazo y dijo, el que lleva la propaganda es Ballesteros. Y entonces, claro, aparecieron en mi casa. Y entraste en La Modelo unas cuantas semanas. Yo sé que de esto no te gusta hablar, pero has escrito una novela sobre la imparcialidad del viento, sobre el episodio, y un poema que a mí me gustaría que leyeras, porque es un poema que me gusta mucho y me parece valioso, de los dominios de la emoción, que se llama Sinfonía en tres tiempos, ¿no? Vamos allá. Ahí no está, está en el otro, ¿no? Sí, espérate, sí estará aquí, ¿no? Sí. No hablo de la detención, ni hablo del interrogatorio, digamos, ¿no? Porque eso no tuvo ninguna relevancia en mi vida, ¿no? Posterior. Sí hablo de mi experiencia en la cárcel, ¿no? Sobre todo de los compañeros que me encontré. Claro, era la zona política, ¿no? Algunos anarquistas, algún comunista que estaba agonizante. Y para mí eso ha sido absolutamente imborrable, absolutamente imborrable. Algunos personajes para mí siguen vivos dentro de mí, ¿no? Muy vivos. Y escribí un poema que son tres partes, que tiene tres partes, y que de alguna manera relata no la detención y lo otro que no tenían ningún valor, nada más que personal, claro, sino lo otro que tenía un valor mucho más poético, mucho más profundo, mucho más significativo para mi vida y por tanto que podía entrar en mis poemas, como es lógico. Bien, voy a intentar leerlo. No son fáciles de leer para mí. Sinfonía en tres tiempos.
para aquellos inolvidables compañeros de Barcelona. O, como si no inventamos, no vemos nada, estamos vendos, yo allí azulejos verdes, paja, hasta arriba, arriba, y yo me puse arriba más, sobre el hombro, viva, viva, viva lo nuestro, sobre la cal, la letra. Y el juez me dijo, ustedes, sí, no, somos de aquellos. Pasó la noche, legaños, sucios, en aquel arco, venga tu brazo. Pero qué muñecas, oye, chicas, chicas. Y sentí más frío todavía. Y el juez, otro, usted, y yo, sí, no, falso, sí, soy yo. Ay, eso no puedo negarlo. Me miraba a los ojos. Venga, venga con Luis y aquel y el otro, otro más, otro. Me llevaban y pasé rozando el balcón de mi casa. Adivinaba las cunas, miraba y no los veía. ¿Quién ve cuando está solo? En este reino solo se entra desnudo. Yo mostré solo mi culo. Político. Uf, pronto el latillo y entré. Qué frío. Pero eso sí, eso es verdad, era mejor que el de la muerte. Me recibieron los ramos anarcos. Tú eres, ¿no? Mira, una celda entera de cecinas y quesos. Toma, es de para todos del mundo. Dicen que no nos olvidan. Y yo dije, pero si no te ven, ¿cómo te recuerdan? Se empieza así, por un periodo como el de ellas, lentos como un río. Solo para comer te abren. Aquellas naranjas contra la pared, horas y horas de 4 días. Por la espalda. ¿Y duele? Ay, peor que robar de noche esa vacuna. Y en escalo. Y reían. Pero ¿quién enferma así? Y esa barba prepara billetes en papel de calle. Así, sí, suave, con agua caliente. Se acercaban, miraban. Sí, les decía yo, soy de los que están allí, pero aquí me trajeron. Ah, no, para el vino, todos juntos en fila en aquella galería. Pero no tragaban, guardaban. Tu boca, la tuya, también la suya, todas las bocas, un día y otro juntos para llenar una botella. ¿Y tú? Yo no, yo tragaba cada día como el que bebe su poquita de luz. Y traigo a los niños, no. ¿Y si recuerdan? ¿Y si les queda ahí en la mirada, así para siempre,
las rejas, y tú dijiste, quizá fuera mejor para que no olvidaran. Yo miraba los zapatos, así, las camisas, sus cosas en general, el conjunto de los pelos, sus visajes, sí, son todos son nuestros. Unos muros tan altos y allí unos con otros, pegaditos a la piedra. Joe, el Trigi, Valentín, Camilo, Fuerte, Parra, Luis, todos con el vinagre. Ya sé que no estaban, pero sé que me miraban. Y el rancho, gracias no más a la puerta, y decían que sí, que le ponen eso para olvidar a las mujeres. Y Edo me dijo, solo el primer año es un calvario. O el silencio de la noche. Yo arriba de esa litera, el bajo, era otra celda. ¿Quién sabe lo que un hombre solo piensa así? Yo cada día escribiré el recuerdo, mi silencio dentro de aquel silencio, y lo enseñaba en secreto, lo enseñaré en secreto. Aquí pongo todo lo que veo. Ya sabía yo que solo vemos bien lo que siempre vemos. Y una noche, venga, vístete, que te vas. Y yo, pero yo quiero a Dios, tocarlos. Te vas. Pero es así, si haces, si no haces, si presentas, todo incondicional. Y yo mirando atrás, al aire, adiós. Me encontré a los que amaba detrás de aquel portón. Salí, atravesé la calle, despacio, muy despacio. Hay un modelo de amor, aquel perfil de nata entre el amanecer de las tinieblas. Bueno, para entonces, ya como dijimos antes, en el 69, ya habías publicado tu primer libro, Las contracifras. Es un libro en el que yo creo que es muy de la época, en el sentido de que, pasado el paradigma de la poesía social, muy realista, muy para que todo el mundo la entendiera, bueno, la poesía española busca nuevas fórmulas, nuevos caminos, nuevos modos de expresión, y se vuelve extraordinariamente transgresora. Es la época de la poesía experimental, de la poesía visual, y tú empiezas tu carrera poética con este primer libro, que es también transgresor y que lo que busca es desmontar un sistema tan consolidado y tan clásico como el de la estrofa del soneto. Y son sonetos contra medida, contra la propia... Las contracifras. Claro, la propia estructura clásica del soneto. ¿Qué acogida tuvo el libro? ¿Tú cómo recuerdas aquel primer momento? Pues la verdad es que prácticamente ninguna. Yo le mandé a algunas personas que eran más que personas que estudiaban la poesía, amigos, y hablé con Batlló, ¿no? Y me dijo que él lo mandaría a críticos y tal, pero la verdad es que no tuvo a mí no llegó ninguna resonancia, hombre, alguna crítica, alguna reseña pequeña, ¿no? Pero como libro que tuviera una cierta resonancia, no. Lo importante es que eso no solo no te desanimó, sino que doblaste la apuesta. Y entonces, en el 72,
publicas Turpa. Turpa es un libro absolutamente extraordinario. Rosa Romojaro, en su estudio sobre tu poesía, lo considera un poemario alegórico. Balcells llega a hablar de la épica que hay inherente a ese libro. Es una épica del héroe, solo que en este caso es un héroe negativo. Es una historia muy extraña en la que un personaje, el sujeto poético, porque está narrado, es una autobiografía, cuenta cómo en un momento determinado ve en el aldero de una casa, ¿no?, un huevo que eclosiona, va creciendo y crece un monstruo que finalmente devora al personaje. Bien, es una historia de terror, muy narrada de una manera lineal y muy coherente, porque no hay ningún mecanismo enajenador de la historia, pero a la vez tremendamente dura y tremendamente impactante. Como digo, es un terror, además, gratuito. El hecho de que se esté narrado en primera persona da credibilidad a una historia que, si no, sería absolutamente de pura fantasía. Y claro, lo que subyace, según mi punto de vista, en ese libro es esa identidad escindida en un momento de plena indefinición del yo, en un ambiente completamente adverso para el hombre, pero es uno de los libros más sobrecogedores de la época, en la que tú además utilizas algo que se ha visto en tu lectura, porque no has dejado de utilizarlo desde entonces, utilizas un mecanismo de degradación o de ruptura del lenguaje. Y a mí esto es lo que me parece que desde las Contacifras, pero sobre todo desde Turpa, caracteriza más tu obra, que es la ruptura de las reglas habituales del lenguaje. De repente en tu poesía los sustantivos femeninos pueden llevar artículos masculinos, los verbos, antes has hablado de vendos en lugar de vendados, los verbos se convierten en adjetivos, los adjetivos pueden ser verbos que no existen en el lenguaje estándar. Y lo que haces tú es deconstruir el lenguaje cotidiano, habitual, que todos conocemos, para crear a partir de esa ruptura de las reglas, digamos, gramaticales, semánticas, sintácticas, etcétera, un nuevo lenguaje. Ese es el intento. Ese es el intento. Sobre todo por una cosa fundamental, que es fundamental para el escritor, claro, que es que yo empecé a encontrarme con más fuerzas, con más medios. Yo era más amplio, tenía mayor cobertura. Leía cosas que me habían alimentado y empecé a tener contactos con personas extraordinariamente importantes para mí, poéticamente, como Gabino Alejandro Carrià. Pues un poeta para mí absolutamente importante, también otro que está fuera del canon total, pero que no solamente me descubrió su poesía, sino que me descubrió la poesía. Me dijo un día, ¿tú conoces a Pessoa? No. Y conocer a Pessoa es como conocer si se quiere nieve, conocer la Antártida, ¿no? Es la amplitud del mundo, ¿no? Eso. Lo que ocurre es que uno, cuando está escribiendo o empezando a escribir y descubre mundos tan potentes, tan fuertes, tan personales, tan creadores, y no tiene fuerzas, no tiene medios, no conoce, no domina el lenguaje, lo sabe artilugio, lo sabe compromisos con la creación.
no encuentra mecanismos. Y empieza el mundo a ampliarse y sigue pequeño los medios para expresarlo. ¿Veis qué cosa más terrible, verdad? Y uno lo siente cuando quiere ser generoso con la creación. Siento más que puedo decir. Que lo peor es lo contrario, claro. Tengo muchos medios y no sé qué decir. Tengo mucho dinero y ya no sé qué comprar. Sino al revés, tengo muy poco dinero y quiero muchas cosas, ¿no? Y por tanto, desde el comienzo de que Garrido me mostró su poesía, y la poesía de Oteiza, y la poesía de Cabral de Melo, y la poesía de los portugueses y de Pessoa, para mí el mundo fue absolutamente generoso, casi por primera vez, que era un mundo tan estrecho, ¿no? tan oscuro, tan opaco. Pero no tenía artilugios, mecanismos verbales para hacer frente a eso. Y esa es la batalla que hay ahí. Aparte, porque ocurrió una desgracia en mi vida, ¿no? Muy grande en esa fecha, muy dura. Y entonces lo convertí en una especie de pesadilla, ¿no? que me inunda, ¿no? que me come, que me devora, ¿no? Pero también era el mundo ya me devora, porque no tengo fuerzas para defenderme. No sé defenderme de este mundo. Lo amo, lo quiero, pero es un monstruo al final, porque puede más que yo. Yo soy un pobre, pequeño personaje respecto a las posibilidades que me da el mundo ya, poéticamente hablando, claro, ¿no? Y en otros campos, pero también poéticamente. Y ese es lo que tiene de interesante el libro, ¿no? Es decir, no lo voy a repetir, el mundo y yo pobre, el mundo rico, por primera vez, ¿no? Yo lo más que había leído era Juan Ramón, los libros más fáciles y más directos, ¿no? Ninfeas, todo eso, ¿no? Y un poco Miguel Hernández. Y Blas de Otero. Y Blas de Otero. Pero el descubrimiento, Pessoa, Cabral de Melo, etcétera, el postismo. Sí, porque descubres que la poesía puede ir más allá del lenguaje y tener su propio lenguaje. Eso es. Y que si el lenguaje estándar, cotidiano, no te sirve, pues lo revuelves hasta que te sirva y creas tu propio lenguaje. Esta operación de creación de un lenguaje propio, yo creo que es una de las transmutaciones personales más importantes para un poeta. Claro. El poeta, que es un creador, Claro. Lo que hace, tiene que crear su propio lenguaje. Absolutamente. Porque si no crea su propio lenguaje, pues es un versificador que repite. Pero como tú sabes de sobra, y sabemos todos, ¿no? En poesía el lenguaje, cuando ya consigue dominar un poco el lenguaje y ampliarlo y dominarlo y tergiversarlo y modularlo, te das cuenta que no basta tampoco eso. Y entonces ese lenguaje tiene que tener su música. Importantísimo en poesía. Para mí, claro, estoy hablando siempre de mí. Importantísimo. ¿Cómo suena el poema? ¿Cómo suena? ¿Qué tono tiene? Esas palabras, ¿cómo configuran una música? ¿Qué música es esa? ¿La que estamos acostumbrados a oír? ¿O tú necesitas una música nueva? Si tienes ya el lenguaje, si lo posees, si te das cuenta que como decía nada menos que Goethe, que llegó a decir, yo escribo demasiado y estudio poco. Goethe, ¿verdad? Hay que estudiar más y escribir menos. Yo eso lo tuve también claro, no porque lo había leído de Goethe, sino porque llegué yo a la conclusión en ese momento. Tengo que formarme, tengo que saber de verdad la poesía que puedo dominar,
que es otra nota fundamental en mi poesía. Si es que de alguna manera estamos desvelando ¿Sí? eso, que es, yo no domino ningún idioma para leer en poesía. Sé solamente español, castellano. Y eso es una rémora terrible, terrible. Pero es así. Bueno, pero inglés ni siquiera de los montes o... Yo decía el inglés de los comanches y Haydn se reía mucho. Pues la verdad es que yo, bueno, llegué a leer el inglés, ¿no? Y a hablar un poco, medianamente bien, en el 66. Imagínate, ya no lo volvía, desde el 68 por ahí ya no lo dejé, lo abandoné, ¿no? Y lo poco que sabía y lo mal que sabía, pues eso cayó en el olvido, ¿no? Pero claro, como de las traducciones todos sabemos que las palabras no corresponden a las palabras del creador exactamente, ni la música sobre todo. No pueden convertir la música del inglés o del danés o del sueco o del tagalo a la música de la lengua española cuando se traduce. Eso es imposible. Y para mí el componente musical del poema es absolutamente clave. Absolutamente clave. Quizá por eso estuviste, por esa necesidad de formarte, de aprender, de estudiar más, estuviste muchos años sin volver a publicar, desde el 72 hasta el 83, 11 años. Pero claro, en el 83 publicas la que yo creo que es la obra cumbre de tu trayectoria poética, Jacinto. Porque ahí publicas, ese año publicas ¿cómo es? La primera versión de la primera parte. Sí, parece un poco como lo de los hermanos Marx, pero sí, ahí está. Publicaste la primera versión de la primera parte en el 83. Luego continuaste, insististe hasta 4. En la primera versión de la segunda parte, etcétera, etcétera, hasta el año 2002, que es la de la 4. Bueno, en esos 20 años, tú luego publicaste otros libros, pero Jacinto, todas esas partes, ahora hablamos de lo que es Jacinto, aunque sea un poquito, porque nos estamos yendo muy lejos, pero mantienes absolutamente el tono en las 4 partes, mantienes la música, mantienes el tono y mantienes ese lenguaje que es tan personal tuyo, que es de una riqueza extraordinaria y que han estudiado desde un punto de vista lingüístico Oscar Barrero y retórico López Pasarín, ¿no? Yo creo que, y Rosa Romojaro también lo dice, que toda tu trayectoria, todo lo que tú eres poéticamente, está en Jacinto. Porque es una obra, Jacinto es una obra magna de unos 20.000 versos que refleja de una manera completa tus preocupaciones, tu forma de ver el mundo, tu relación con la propia creación, tu relación con la política, tu relación con el arte, tu relación con la ética personal, ¿no? Absolutamente. Y es, como dijo Alfonso Guerra, un autosacramental laico. Bueno, tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso, porque, vamos a ver, una obra que se desarrolla entre que si es un atrio de una gran iglesia o el cielo, y los personajes son Dios, la Virgen, los ángeles, los arcángeles, el demonio, no va a ser religioso. O sea, ¿cómo va a ser laico? Lo que ocurre es que tú lo que haces es utilizar el mecanismo que crea la contrarreforma en el 16, que es el autosacramental, para defender los valores de la fe, lo utiliza para desmontar todos esos dogmas, y en ese sentido no es que sea laico, es que es antidogmático. Es decir, es una diatriba absoluta contra las verdades sobrenaturales, contra, en fin, contra lo que es la religión, de una manera tremendamente clara. Es decir, que cuando tú empiezas a leer el mundo clásico y si lo lees como aprendiendo, con el ansia de aprender, ¿no?
y lees sobre todo la literatura del XV española, que tiene ese filón con la poesía latina, sobre todo, se da uno cuenta de que el mundo que quieren organizar los clásicos, los griegos, los latinos, es un mundo para vivirlo, para gozarlo, para sufrirlo, pero para vivirlo. Mientras que toda la literatura religiosa, muy potente, claro, de la Contrarreforma y del siglo XVI, es para trascender. Esta vida no es la importante, la vida es la otra. De manera que todos los mecanismos de valoración, de conducta, de creencias, de actitudes, del mundo creativo, tienen que estar en función de que nosotros somos una pavesa. Estamos en un valle de lágrimas. Eres lo más insignificante del mundo. Y únicamente tu vida de aquí tiene sentido porque vas a vivir allí. Y el mundo clásico es todo lo contrario. Ordenan el mundo, la realidad, la creación, la poesía, la música, la mitología, para vincularla a la vida, a la fruición de vida, al amor, al dinero, al poder, todo lo humano, entre comillas, pero sin trascendencia. Sin trascendencia fundamental, como lo hace desde el punto de vista católico y sobre todo de la Contrarreforma, ¿no? Es un libro espléndido en el que tú haces aparecer, es un juicio final, realmente. Un personaje se llama Jacinto, que, bueno, tú te llamas Rafael Jacinto, o sea que ya la pista va clara. Sí. Un joven mancebo, que ha muerto, y entonces está en el juicio final, ¿se salva o no se salva? Y unos hablan a favor, le preguntan para que él se defienda. Y ahí aparecen una serie de personajes, como Don Rodrigo, Omar Jayán, Rosa Luxemburgo, Fernando de Rojas, Clave. que son los que, a través del diálogo con el mancebillo, le hacen hablar y él les hace hablar, y ahí hay un desvelamiento, a mí me parece prodigioso, de toda una cosmovisión, de todo lo que tú, después de ese estudio, después de la experiencia de la política, de la experiencia teórica y práctica de la política, la parte en la que es Rosa Luxemburgo, el personaje es extraordinariamente clara, y yo creo que es un libro que ya en aquel momento, cuando apareció, alguien yo creo que tan buen conocedor de la poesía como Martínez Sarrión, hizo una reseña en los Cuadernos del Norte, la revista que creó Juan Cueto, que ha muerto hace poco. Sí. Bueno, en la que decía que es una obra absolutamente extraordinaria en el ambiente mezquino y pobre de la poesía española. Es una obra verdaderamente trascendente. No se puede leer ningún fragmento porque quedaría, yo creo, es una obra de largo aliento que hay que leer. Bueno, ahora se ha preparado la versión definitiva o última, o la segunda parte de una versión nueva. Eso es, la segunda parte, eso es. Refundida, la segunda versión de las 4 partes. Ahora, que esperemos que se publique pronto. Yo les quiero decir a ustedes, él no habla de sí mismo, claro. Él no habla de sí mismo, pero me voy a hablar yo. Él está preparando la edición de esa segunda parte. Y de los 20.000 versos, pasan a, me parece que son 6.000, 5.000, que ya es bastante, claro. Y cuando uno se encuentra con un buen crítico,
que se siente obligado a entrar en la obra para desvelarla realmente y a encontrar los resortes más íntimos de los mecanismos verbales, intelectuales, morales del poeta, cuando al poeta le interesa, claro, y vale la pena, claro, naturalmente. Uno, y eso lo digo con absoluta verdad, sinceridad, a mí me ha pasado muchas veces con personas que se han ocupado de mi poesía, muy generosamente. Y lo digo de verdad, y lo estaba esta misma tarde hablándolo con mi mujer, con Victoria. Yo leo algunas críticas y me descubro a mí mismo. E incluso digo, qué cosa más brillante. Eso está bien. Si yo verdaderamente en algún momento he dado este mensaje, está bien. Porque el crítico es capaz, incluso, me atrevo a decir, no solo desvelar los misterios incluso más escondidos detrás de la capa de verbalidad y de música, ¿no? Sino que también es capaz de reflexionar sobre la poesía en su conjunto y sobre el mecanismo lingüístico, etc. Y te ilumina. Y yo le digo a ustedes, porque lo conozco, que este señor ha preparado la edición de la segunda versión, de la tercera parte, de la cuarta parte, de las 4 partes del Jacinto. No, de esos 5.000 versos, lo ha hecho él. Y he leído ya el prólogo. Y yo he descubierto cosas de Jacinto que no sabía. Este es el valor de la crítica, ¿no? Este es el valor de la poesía, que tiene muchas lecturas y que hace que en cada momento pueda significar cosas nuevas, ¿no? La pragmática estudia eso, ¿no? Cómo la recepción de un mensaje tan polisémico como puede ser la poesía, y sobre todo la tuya también, por esa ruptura del lenguaje que puede hacer que en determinados momentos unos versos digan lo que dicen, pero además también tenga otros significados. Tu obra tú eres un gran estructurador de la poesía, porque Jacinto tiene esas 4 partes, cada una de ellas tiene sus secciones, etc. Los libros siguientes, Numeraria y Testamenta, también tienen una estructura muy cuidada. Está compuesto por 12 partes, cada uno de ellos, de los cuales 2 son introductorias y 10 son el núcleo, digamos, el fondo del poema. Testamenta es, como su propio nombre indica, un poema testamentario, un libro testamentario, en donde vas dedicando poemas a las cosas que legas, a quién se lo legas, quiénes son los testigos, y es quizá el libro, el poemario más personal, más autobiográfico, si es que todos lo son, evidentemente, pero este es muy, muy, muy personal. Es una buena catarsis allá por 1996. ¿Qué recuerdas de Testamenta? Yo quería demostrar las cosas que quiero, las cosas que han formado parte de mi sensibilidad, de mi vida interior, las cosas que me han acompañado y que todas, naturalmente, mi pluma, mis pantalones, yo las convierto en cosas que forman parte de mi más profunda sensibilidad y de mi vida más misteriosa e íntima, ¿no? Pero la traigo de lo más íntimo a lo más, pues, digamos, burdo, real, mi cama, mi pluma, los pantalones. Y ese cariño necesita, como todo testamento, unos testigos, y los testigos son las personas que yo he querido, con nombres figurados, pero los que he querido con pasión, sincero. Y luego ya
al que le lego, al que le doy esa cosa, la cama o la pluma, es a la persona que es especialísima para mí, ¿no? Fundamentalmente mis hijos, ¿no? Y eso es un desvelamiento muy biográfico, y es verdad, es un libro muy biográfico, pero muy oculto al mismo tiempo, ¿no? Como casi todas las biografías. Laica y de reacción contra lo opuesto. Exacto, muy virulenta algunas veces. Muy virulenta. En ese sentido yo creo que es un poemario, un libro que refleja mucho la realidad. Quizá tu reacción contra la realidad. Creo que es en el que más se nota, en el que más se aprecia esa reacción. Luego, Nadando por el fuego es el último libro publicado hasta ahora. Es el libro, digamos, el único que no está estructurado en partes, es un conjunto cerrado, ¿eh? Rompes esa costumbre de estructurarlo en partes. Y lo que no, se nos va haciendo tarde, no conozco los libros inéditos que me has comentado que se publicarán dentro de poco, pero sí me gustaría que nos leyeras alguna primicia de los inéditos, ¿no? Voy a... Un profesor, he estudiado la retórica en profundidad y muy brillantemente, por medio del profesor Lanz, entré en contacto con él, y él había entrado y valorado mi poesía muy generosamente, y yo entré en contacto con él y él se ofreció para hacer la introducción a los poemas que yo, o los libros que yo tuviera inéditos. Y entonces, efectivamente, en ese tiempo yo había escrito 3 libros que no había publicado. Y entonces eso se va a publicar relativamente dentro de poco en el Centro Cultural de la Generación del 27, gracias a la generosidad de José Antonio Mesa Toré. Tiene 3 libros, uno se llama Contramesura, que el título conecta con contracifra y contra los dominios de la emoción, o con los dominios de la emoción, porque es contra la mesura, es decir, mesura, continencia, tranquilidad y también medida, ¿no? Por tanto, estoy jugando con las dos cosas. Contramesura quiere decir las dos cosas. Son unos libros de sonetos, entre comillas también, que son como las contracifras 50 años después, ¿no? Leí muy bien las contracifras, estudié lo que para mí me interesaba y lo que no me gustaba, y escribí este libro. El segundo libro, que se llama El almendro y la caliza, es un libro, es una elegía a mi hijo Pablo, que murió, y es un libro muy atormentado, claro está, ¿no? Aunque yo intentado que fuera en lo posible sereno, ¿no? Porque no me gusta nunca, siempre que sea posible, el desmelenamiento, la exageración en el dolor, porque inmediatamente lo falsea, ¿no? El dolor o es sosegado, profundo y verdadero, o es poco dolor, ¿no? Y entonces es un libro elegíaco. Para mí, pues, todavía no puedo leerlo. Lo escribí muy marcado, como es lógico, claro, como le ocurre a miles de personas, ¿no? Y todavía no soy capaz de leerlo. Y el otro libro es Jardín de Poco. Jardín de Poco quiere decir vida poca, fuerzas pocas, años pocos, ¿verdad? Jardín de Poco. Y es una reflexión sobre el paso del tiempo, la cercanía de los años
importantes, últimos de vida, etcétera, ¿no? Y es un libro, creo que está bien, yo estoy contento con el libro. Tiene quizá un rasgo, cuando lo vuelvo a leer, tiene un rasgo de melancolía sentimental, un tanto, no me atrevo a decir eso porque es minimizar mi trabajo, que me ha costado muchísimas horas de trabajo, pero un tanto llorosa, tanto llorona. Y a mí eso me molesta mucho. No lo tiene la herejía, a mi hijo. No quiere tenerlo. Ese tono de lamento, ¿no? Y lo tiene en algún momento, que es lo que me molesta. Hay que guardar es un planteamiento estoico, ¿no? Típico del estoicismo, ¿no? De Séneca. Las cartas a Lucilio, que yo he leído 200 veces, ¿no? Es ante el dolor una actitud no de enfriamiento, sino una actitud de dignidad y de solidaridad inmediata. Como yo, han sufrido miles de personas muertes de hijos, desgracias terribles. Yo me voy a poner a llorar, yo voy a ser vencido por eso, etcétera. Ese es el mecanismo que yo quiero poner en marcha. Y cuando se me va una lágrima, entonces no me gusta mucho. Lo entienden, ¿verdad? Porque es una cosa que no... Creo que hay que contener el dolor, y cuando se contiene el dolor es cuando el dolor es de verdad dolor. Viaje papal. Benedicto XVI. Y campa por la tierra convencido que bendiciendo al mundo se bendice y perdona su propia improbidad. Pide por el que sabe perdonado y castiga al que es reo por su ley. Es bizca su justicia y su perdón es vano. Habla por la boca del Dios que, aunque todo lo puede, es mudo y es ciego. Cierto, solo es el oro de su dedo, la mirada meliflua y precavida, y las piedras preciosas de su cruz. ¡Qué formidable cúpula! ¡Qué excelso muro que han de caer en su derrumbe, no sobre el Cristo, y sí sobre el papado!